que tiene que ver quizás con la gran discusión que estamos dando hoy en trazos gruesos, pero con efecto fino en nuestro país. Hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió sobre la polémica del caso Techint, diciendo que el gobierno no está en guerra contra nadie, sino contra el modelo anterior. Escuchemos lo que decía. Se habló en este último tiempo de la licitación que perdió Techint. Roca. Ese es un ejemplo de cambio de modelo, o sea, que va mucho más allá al ejemplo de Techint, va a todo. No es una guerra de vuelta con nadie en particular, es una guerra al modelo anterior. Y está bien que se dé, y eso genera resistencias, porque fueron muchos años, muchas décadas de hacer esto. A ver, algunos están haciendo el análisis de el gobierno bajo el tono con Techint. Yo no quiero ir por ese lado. Después vamos a hablar de Techint o de Roca. ¿Qué era el modelo anterior? El modelo anterior era, primero, un país cerrado, ¿no? Con protección de industrias locales, que vendían a altos precios. Si vos comprabas el pantalón de jean 20 veces más caro que en Miami, te lo justificaban diciéndote que eso teóricamente generaba empleo. Pero no solamente era el proteccionismo, un país totalmente cerrado, lo que era el modelo anterior. También era un modelo de alta intervención del Estado, no solamente interfiriendo en las decisiones de las empresas, con regulaciones, metiéndose en los directorios, con normativas que eran casi expropiatorias, porque terminaban quitándole las decisiones hasta sobre sus costos de producción, sino también con una intervención que ponía en el centro de toda la acción pública, llamémosle infraestructura, llamémosle ruta, llamémosle obra pública de cualquier índole, al Estado, sacando a los privados de la decisión, y por otro lado, tanto intervenía sobre las decisiones individuales a nivel económico, que los cepos, las capas geológicas de cepos, eran parte de nuestra vida. ¿Quién no lo sabe? Ahora bien, como todos sabemos también, porque si no, no estaría gobernando Milei, ese modelo fracasó. Pero no fracasó por las cadenas nacionales de Cristina. Fracasó porque hace 15 años el país no crece. Fracasó porque no se genera empleo formal desde 2010. Y también porque el modelo anterior, que concentraba en el Estado las decisiones sobre la obra pública, no nos dejó un país desarrollado, lleno de autopistas, de rutas. No, las rutas no están, la infraestructura tampoco, y todo lo que fue obra pública terminó en los tribunales, al punto de que la causa vialidad, que no tiene antecedentes, o el juicio por los cuadernos de corrupción, tienen en el centro de las investigaciones a quien fuera presidente. Y el boom de los commodities, todavía nos estamos preguntando en qué redundó, además de planes asistenciales que definitivamente no sacan a nadie de la pobreza, sino que cristalizan la pobreza y lo dejan donde está, porque no contribuyen a que nadie salga a trabajar. Pero no es todo. Los controles cambiarios, y hoy estamos todos hablando con estupor del rulo del dólar, los controles cambiarios, los cepos, los cepitos, los super cepos, teníamos cepos de todas las categorías, tuvieron hijos los cepos, que también eran una forma del robo público, porque en definitiva vos no podías decidir cómo ahorrar, no podías decidir qué hacer con tu producción, con tu esfuerzo, o bien terminabas confiscado por los altos impuestos, o bien no podías tomar decisiones de ahorro, que es una forma de dejarte sin chance de defender el valor de tu trabajo. Hoy sabemos que mientras los argentinos no podían eventualmente ahorrar en dólares, o no podían importar insumos para producir, o no podían importar insumos para hacer alimentos, o no podían importar insumos para hacer productos de limpieza, o no podían importar insumos para curar a otros argentinos, había unos lúmpenes marginales, mediáticos, conocidos por sus novias famosas, que sin embargo
mientras para todos estaba cerrado el grifo, para ellos estaba recontraabierto. Tan abierto estaba el grifo que se pudieron hacer de cantidades siderales de dólares oficiales. Enseguida avanzo sobre las cantidades. Pero ¿saben lo que me pasó ayer cuando estaba repasando este tema y no podía creer? Porque obviamente vos no haces esto sin que haya alguien de muy arriba que te deje hacerlo. Y va a hablar de este tema Camila Dolavllan enseguida con una investigación especial. Porque esto no se hace sin que alguien muy capanga te deje hacerlo. Y yo ayer me puse a pensar, ¿qué nos pasaba a los argentinos en el momento en que estos personajes de la patria cuevera se hacían de millones de dólares oficiales? Y no podíamos acceder a los dólares oficiales. Pero hay un sector especial donde se puso en riesgo vidas por esta política, si vamos a llamarla política. Y hoy hablé con el doctor Fernando Sichero, que es jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Fernández, que recordaba con dramatismo lo que vivieron en ese año mientras la patria cuevera conseguía dólares oficiales para hacer negocio con el rulo. Escúchenlo. Nosotros nos planteábamos volver a 50 años atrás, porque prácticamente nos quedamos sin stent. Nuestros colegas, los cardiólogos intervencionistas, ya habían bajado más del 70% las cirugías programadas para colocación de stent coronario y tenían los stent guardados casi exclusivamente para las emergencias, para el infarto agudo. Una vergüenza total, una vergüenza inaudita, inaudita. La verdad que menos mal que terminó esto, y no es un tema de terminar un gobierno por el otro, son acciones económicas que tendría que haber ordenado el gobierno que estaba. Entonces, si impactaba tanto contra la salud de la población en una casi diría emergencia cardiovascular, ¿cómo íbamos a terminar? Bueno. Miren, hay gente, nos contaba hoy Sichero en Radio Rivadavia, que tuvo que retrasar 3 o 4 meses la operación. Eso no fue inocuo. Él no reportó una muerte, pero sí reportó el deterioro de las personas que no podían encarar los tratamientos que necesitaban. Incluso para que siguiera funcionando un marcapasos, es decir, la línea entre vivir y morir. De esto estamos hablando. Pero quiero llevarlos más allá, porque ustedes lo escuchaban recién decir, teníamos que retroceder 50 años para ver si volvíamos a usar elementos ya utilizados para que no se nos mueran los pacientes. Cuando uno escucha eso, ¿en qué piensa? ¿En Venezuela o en Cuba? Lo quiero decir, Venezuela o Cuba, que están en las noticias hoy por las cosas que ya sabemos que están en las noticias. Pero me propuse hacer un cálculo y tomé 2 de los números que están en las noticias por el rulo del dólar. Uno que tiene que ver con la financiera de Elías Pichirilo, que movió, acá está, 250 millones de dólares. Millones de dólares. Y la otra financiera, 466 millones de dólares, no me estoy acordando ahora el nombre, ya me voy a acordar. Sumamos, solamente tomé estos 2 casos para hacer una simple suma, una operación aritmética. 716 millones de dólares del dólar oficial que esta gente llevaba a la venta del mercado paralelo para con la brecha hacer un negoción. Es más, un negoción que se perdía la trazabilidad y no tenemos idea en las manos de quién terminó. Esto no lo hacés solito. No lo hacés porque sos novio de Jessica Sirio. Jessica Sirio no presidía el Banco Central ni estaba en el Palacio de Economía. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, le preguntamos al doctor Sichero cuánto salía un stent. $900. Ok, dividimos en $900 el monto anterior, los 716 millones de dólares. Se podrían haber comprado 795.555 stents. Solo con los montos que tenemos hoy en la mesa de la plata que se iba con el rulo del dólar. Porque como hablamos de personajes muy mediáticos, parece ser una cuestión farandulera. No es farandulera. A la mayoría de los argentinos nos estaban exponiendo a prohibiciones soviéticas cuando ellos hacían el rulo.
soviéticas, impidiéndonos usar con libertad el producto de nuestro esfuerzo mientras ellos hacían el rulo, porque el cepo era un robo público también. Y hay que decirlo. Ahora, voy a agregar algo, porque no estamos hablando del rulo, del dólar, pero seguimos sin hablar, me parece a mí lo suficiente, por ejemplo, sobre las ciras. La caja de Pandora se queda chica. Solo cuando terminó ese gobierno, le dejaron al gobierno de Milei 21.000 millones de dólares a cuenta en pago de ciras. ¿Algún día lo van a investigar? Enseguida, Camila Dolavllan, haceme un adelanto, Camila, de lo que vas a contar. Mira, todas esas personas que están mencionando, todos los que sospechamos que eran cómplices de estas maniobras, deberían estar preocupados por 3 apariciones. A ver. Un teléfono olvidado, un arrepentido que de repente quiere volver a declarar y los servidores del Banco Central que están bajo investigación. Ahora te voy a contar información exclusiva respecto de estas 3 cosas. ¿De quién es ese teléfono olvidado y por qué ahora se vuelve tan importante? No me lo vas a poder creer. ¿De quién es? Dale, adelantalo ahora. Bueno, justamente hablando de la farándula, de la, me pregunto, expareja de Wanda Nara, Martín Migueles. A él le secuestraron un teléfono que en su momento no sirvió para nada porque no tenía información sobre lo que era la causa original de Pichirilo y Auque, los intentos de extorsión, pero sí contenía información clave para ahora entender cómo funcionaba ese rulo, quiénes eran cómplices y quiénes participaban. Por eso hay mucho nerviosismo, por el contenido de ese celular que buscan integrar a la causa. Y ahora te cuento las otras 2. ¿Y cuáles son las otras 2? Mira, hay una persona que se presentó en aquel entonces en la causa de Pichirilo y Auque, que fue un arrepentido. Su apellido era Smith, era un policía que había formado parte de ese operativo trucho para detenerlo a Auque con esa droga en la camioneta. ¿Se acuerdan de esa causa? Sí, claro. ¿No? En realidad el puntapié para develar muchísimos negocios que parece que se hacían en esa época, a partir de 2 socios que se pelearon y este arrepentido que empezó a cacarear, empezó a contar cosas, ¿no? Sorpresivamente, la semana pasada, el abogado de Smith, de este policía, que además está vinculado a la AFA, y te voy a traer más información. ¿A la AFA? Sí, está vinculado a la AFA y ahora te voy a contar por qué. Bueno, está en proceso de investigación esta parte, ya te la voy a traer, Cris. Pero lo cierto es que este abogado que representa al arrepentido de la causa por extorsión, empezó a decir que Smith, su defendido, tenía información para aportar de este rulo. Pero la pregunta era, che, ¿por qué se presenta como arrepentido? ¿Qué tiene que ver un policía con el rulo? ¿O está en realidad queriendo esta persona, este Smith, tal vez desviar la atención hacia un grupo de personas y no otras? Porque no hay que olvidar que en esta causa los investigados todos estaban asociados a la AFA a través de Ariel Vallejo, Claro, a través de Díaz Pichirilo. Es el eslabón común. Sí. Entre la causa AFA, la causa del rulo del dólar y también la ruta del dinero de Calvete. Obviamente. Y también la ruta del dinero de Calvete. Impresionante cómo se conecta todo. Quiero hacerle una pregunta a Facundo. Facundo, no podés comprar 766 millones de dólares oficiales sin que alguien te banque mucho. Esa es la investigación principal, ¿no? Hasta qué punto, hasta dónde subía esa línea de autorizaciones y la jerarquía para tomar estas decisiones. Me parece que el primer eslabón es el eslabón de la directora que escuchamos ese audio Romina. Hace pocos días, una directora del banco que está dentro de esa causa. Con una frase bastante elocuente. Con una frase bastante elocuente, con lo del Tongo y demás. Claro, ¿no? los de arriba están entongados. Los de arriba están entongados. Entonces, lo que tiene que investigar la justicia es efectivamente cómo era esa línea de mando, porque como decís vos, semejante volumen de plata no puede manejarse sin una definición o una decisión política. No la veo a la directora García con 5 departamentos siendo responsable de darle vía libre a estas maniobras. Y esto que voy a decir y hay hoy... que ver de todos modos, Sí. Cristina, cuánto de esto se va a poder probar en la justicia. Totalmente. Pero otra cosa es que me parece que tendrían que agudizarse también las pesquisas internas en el Banco Central. Totalmente. Porque estamos hablando de situaciones muy delicadas, ¿no? De todas maneras, quiero seguir, después vamos a ampliar con la investigación de Camila. El fin de semana, el presidente de la Nación escribió un artículo en el diario digital Infobae que firmó junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, donde hablaba
yo les comencé hablando en este comentario del modelo anterior. Creo que lo del modelo anterior es mucho más amplio que el kirchnerismo, pero que quizás el kirchnerismo llevó a la cúspide o al máximo exponente lo que es la idea de proteccionismo y de intervencionismo estatal. Entonces, les quería mostrar lo que dijo Milei en esta nota que firmó en el diario Infobae sobre cómo describía él al modelo kirchnerista. El modelo K, el programa kirchnerista, dijo, es una violación sistemática y flagrante del derecho de propiedad, dijo Milei. También acusó al fantasma del regreso de ese modelo el año pasado por el riesgo país que, según Milei, redundó en una pérdida de crecimiento en términos de millones de dólares de una cifra tremenda, 210.000 millones de dólares el año pasado. Recordemos que el año pasado, hasta las elecciones, hubo todo un periodo en que volvió a dar un salto el riesgo país y que eso obviamente tenía un costo para la Argentina. Pero, claro, no es que ya está, ¿cómo podemos decirlo?, desplegándose con todos sus beneficios el modelo de Milei. El modelo que propone Milei, y ustedes me van a decir, pero no entiendo, Cristina, ¿qué querés decir? El modelo que propone Milei está en su punto de partida. ¿Por qué? Porque lo que hizo Milei hasta ahora fue el ajuste y el ordenamiento macro para poder intentar hacer las reformas que lleven a poner en funcionamiento otro modelo. ¿Qué quiero decir? Argentina todavía está saliendo del modelo anterior, pero lo que es clave para que el modelo de Milei pruebe si funciona son las reformas. ¿Y a qué me refiero cuando me refiero al modelo, comillas, de Milei o un modelo capitalista de mercado? A un ecosistema que sea amigable para las inversiones, para contratar gente, sobre todo porque baja impuestos, porque baja regulaciones y porque facilita que se puedan hacer negocios. Es decir, hoy el modelo de Milei este año va a dar su verdadera batalla, porque todavía no empezó. Para empezar, necesita reformas. Ahora, ¿cuál es el riesgo en nuestro país? Es volver a empantanarnos y que otra vez el péndulo vuelva para el otro lado sin que nada cambie. Miren, los artistas detrás de bambalinas que generaron este pantano en el que se convirtió la Argentina, hasta ahora fueron unos genios, porque son expertos en que nada cambie. Desde el sindicalismo a un montón de lobbies que actúan en los pasillos. Lo cierto es que estas reformas ya no tienen que ver solamente con lo que ocurre acá. Tienen que ver con un mundo que si nosotros no logramos tener una economía más productiva y más competitiva, nos va a pasar por encima. A ver, en este punto voy a tomar lo que para mí es la ventana que tiene Milei para lograr, podríamos decir, armar el auto con el que quiere correr la carrera. Y la verdad que es una ventana que tiene, podemos decir, anclas concretas, pero también tiene límites políticos y económicos. Y esto es lo que le urge al gobierno de Milei. Hoy vamos a tomar un indicador, el riesgo país. El riesgo país está en el punto más bajo desde 2018. Per se es una ventana de oportunidad. Pero también hay otras anclas de oportunidad y las vamos a analizar acá. Una es el resultado de las elecciones de medio término, que le dio impulso al modelo, porque le dijo a la clase política, señores, la gente está apoyando este modelo. Ese impulso todavía es fuerte, todavía se siente. La otra cuestión es el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cuando Milei apuesta por Trump
todavía gobernaban los demócratas, se fue a los Estados Unidos, le dio su apoyo, nadie creía que ganaba Trump, Trump ganó. Esto hoy le paga, lo recompensa a Milei con un liderazgo regional y con apoyo. Recordemos el apoyo en las horas más difíciles que recibió del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, resultado de las elecciones, apoyo de Trump y la expectativa de los mercados. Hoy lo muestra el Riesgo País. Los mercados dicen, Argentina va a hacer las reformas porque Milei tiene apoyo de la gente, apoyo de Trump. Ahora, ¿cuánto dura esta ventana? Y por eso es que el gobierno tiene que lograr las reformas ya. Es decir, en las sesiones extraordinarias o apenas comience el año legislativo ordinario. Porque en 3 meses, una de estas anclas, la de Trump, va a ser diferente. Estados Unidos va a estar de lleno metido en la campaña electoral y muchos van a empezar a hablar de que a Trump se le termina el gobierno porque empieza una fase tras la cual no tiene reelección. Y se va a poner en discusión eso. 3, la expectativa de los mercados. Si los mercados ven demoras, van a empezar a dudar. Y eso también eventualmente va a repercutir en el Riesgo País. Entonces Milei tiene que jugársela toda en 3 meses a sacar 1 o 2 de sus principales reformas. Sí o sí. Porque si no, también esto empieza a alejarse del punto de apoyo. ¿Y saben cuál es el gran test? Que la economía crezca, que la economía vuelva a crecer. Y eso lo tiene que probar Milei este año, que la economía despega. Porque la gente ya bancó el ajuste, porque la gente bancó el ordenamiento macro, porque la gente esperó, confió y porque apoyó sus reformas. Entonces ahora las tiene que sacar. Y eso es lo que eventualmente lo dejaría en las puertas de una chance muy importante de obtener la reelección el año que viene. Y ahí está la otra cuestión. El año que viene es un año electoral. Se termina el tiempo en que la política permite las discusiones que llevan a las reformas o a los cambios. Dicho esto, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Todos están de acuerdo con las reformas. Las reformas al final del día son bajar los impuestos, pero cuando hay que firmarlas, nadie quiere bajar los impuestos. ¿Y saben cuál es el problema hoy? Ya no es Argentina. El mundo, la inteligencia artificial nos lleva a puestos si no nos adecuamos. Voy a mostrar un último cuadro, porque ya me estoy quedando sin tiempo, y tiene que ver con un debate que está presente hoy, porque algunos dicen, che, pero Argentina se va a liberalizar, va a abrir sus mercados cuando el resto del mundo se está cerrando. Miren, este debate tiene un punto en el que, ¿saben por qué termina siendo falaz? Escuchen esto, es muy impresionante. Y este es el índice de barreras comerciales del mundo. Ni con todos los aranceles que puso Trump, ni con toda la apertura o desregulaciones que hizo Milei, Argentina llega a dejar el lugar de los países más cerrados del mundo. Fíjense, Estados Unidos, ¿dónde está? Está en el puesto 61 con todas las regulaciones que puso Trump. Con todas las regulaciones que puso Trump. Argentina, con todo lo que ya se liberalizó, y esto para que tengan idea de lo cerrado que estaba nuestro país, era uno de los más cerrados del mundo. Con todo lo que desreguló Milei, todavía Argentina está más cerca del último que del primero. 88. 88 sobre 122. Porque hay algunos que dicen que Argentina ya es un mercado abierto a ultranza. 88, acá está. Está cerca de Ucrania, que está en guerra. Para darles un ejemplo. Y si seguimos viendo, no sé, Kazajistán, Zambia, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Armenia, Bangladesh, Turquía, Brasil, Liberia, China, Zimbabue, Venezuela, India, Rusia, Indonesia, los más cerrados. O sea, no es la discusión con respecto al proteccionismo de los Estados Unidos, porque aún
los Estados Unidos más proteccionistas son mucho más abiertos como mercado que lo que es la Argentina hoy. Esa es una discusión falaz. Y me voy a la mesa, le voy a pedir a Facundo un pronóstico. ¿Un pronóstico? Sí, ven un pronóstico. A ver. ¿Coincidís? Mañana llueve. No me hagas reír. ¿Coincidís con que tiene 3 meses Milei? Sin dudas. Me parece que los 3 meses son decisivos porque después ya Estados Unidos va a ser otro el escenario, me parece. Que Estados Unidos le ha dado a la Argentina un plafón y un escenario importante para que pueda hacer las reformas, para tener apoyo y tener estabilidad financiera, esa estabilidad que hasta el día de hoy conocimos la decisión de Estados Unidos de aportar para que Argentina cancele un vencimiento, pero de todos modos me parece que el peronismo se está encontrando cada vez más desarticulado y si el presidente logra, tanto en las sesiones extraordinarias como en las primeras semanas de las sesiones ordinarias, pasar sus reformas más importantes, me parece que va a encontrar un escenario, primero, de mayor fortalecimiento propio y al mismo tiempo de una mayor debilidad y desarticulación de ese peronismo que hoy está en una situación casi, te digo, que terminal. ¿Terminal por qué? Y por el tipo de internas que hay dentro del peronismo, que no es una interna solamente entre gobernadores y Cristina. Es una discusión dentro del corazón mismo de lo que le quedó al peronismo de fortaleza, que es el conurbano bonaerense. Ahí se están tirando con de todo, como se diría. Te hago una última pregunta y me voy a algo que está pasando ahora. Sí. Los gobernadores, ¿hay acuerdo? ¿Están mostrando los dientes? ¿O realmente lo que estamos viendo es una dificultad que va a dejar a la reforma laboral convertida en reformita? Estaba prevista el miércoles una reunión en el CFI de gobernadores. Sí. Esa reunión fue vaciada. La foto que alguna vez que vimos el año pasado, ¿se acuerdan que fue esa foto que fue el principio de... La rosada, sí. El principio... No. No, Hablo de la la foto foto en el CFI. Claro, tal cual. Que fue el principio de... esos trastabilleos que tuvo el gobierno, esos tropiezos que empezó a tener a repetición, porque se habían juntado todos los gobernadores. Es una foto que no se va a repetir por esto que te estoy diciendo. Primero por la fortaleza que encontró el presidente, que bien señalabas, en las elecciones. Después porque las variables económicas están bajo control. Y después porque la discusión por el liderazgo del peronismo está fuera de control. Y bueno, te añado una cosita, Cris, que es que hoy en la entrevista que dio el ministro Caputo en Radio Rivadavia, le preguntamos por el tema presión impositiva, porque lo que dicen muchos empresarios en este cambio de época es, bueno, pero pará, los impuestos nos siguen dando imposibilidad de conseguir márgenes frente a lo que es esta situación económica. Bueno, lo que contestó fue que hablen con las provincias y municipios. Claro. Es decir, apuntó directamente a los gobernadores intendentes. Dice, las empresas tienen que ir a hablar con ellos. Ellos son los que generan esa presión impositiva, no nosotros que estamos tratando de bajar un puntito, 2 puntitos, hay que ir ahí. O sea que apuntó directo. La reunión de mañana en el Senado es clave, porque la reunión de mañana de Patricia Bullrich con esos 44, ¿te acordás de los 44 que venimos hablando del año pasado, de ese WhatsApp que se armó, de los 44 senadores que se desmarcaron del kirchnerismo y que quieren tener una relación más dialoguista, más cooperativa? Los que estén presentes mañana en esa reunión van a demostrar en dónde está el poder de los gobernadores, si están más cerca de Cristina y los gobernadores que no quieren la reforma, o si están más cerca del gobierno y de la posibilidad de que la reforma salga. El pronóstico, la reforma sale. La reforma sale. El pronóstico de Facundo Chávez es que la reforma sale. Enseguida les voy a traer un ayuda a memoria. Tiene que ver con el tema Techint. Pero antes está muy concentrado Agustín Antonetti porque estaba siguiendo una conferencia del presidente de los Estados Unidos. Sí, de hecho, bueno, sigue en la conferencia, pero dio algunas declaraciones bastante importantes. ¿Algún urgente? No urgente, pero está hablando a través de Cuba, sobre la situación de Cuba. Primero, obviamente, de que México va a dejar de enviarle petróleo al régimen cubano. Incluso lo aclara, no van a recibir dinero de ningún lado. Por supuesto, ¿cuántos días le quedan de petróleo a Cuba?
Según lo que se dice, por ejemplo, el Financial Times lo reportó hace muy poco, digamos 15 días aproximadamente de petróleo. 15 días era hace 2 o 3 días. Sí, 15, 10 días, no hay número exacto, pero no es mucho más que eso lo que le queda. De hecho, hoy, por ejemplo, el 62-63% del país va a estar en apagón. Pero apagón promedio dentro de Cuba hoy es por lo menos 20 horas de apagón. De hecho, ya no le dicen apagón, dicen alumbrón cuando tienen energía, porque no tienen. Un alumbrón. Imagínense la comida, la poca comida que tienen, cómo la cocinan, cómo la guardan, se les pudre todo. Yo leí estos días que se están preparando para vivir como en el siglo XIX. Es un colapso. Sí. Es un colapso, pero aparte, bueno, uno mira el espejo de lo que pudo ser. Lamentablemente es así. Yo tengo una teoría. Son varias cuestiones las que están dentro del debate o de la tensión entre el gobierno y Paolo Roca o el grupo Techint. Pero me acordé de algo. Me acordé del último gasoducto del que estuvimos hablando todos. Néstor Kirchner. El Néstor Kirchner, que le ponían a todo, Rebautizado. ponerle a todo Néstor Kirchner. Y encontré una perlita. Que también todos los caminos llevan a Techint. Una perlita que les voy a mostrar ahora. Tenemos también que comenzar a exigir, porque quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado, pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil, la traigan acá, con línea de producción para hacerla acá. Muchachos, no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Bueno, vieron la mirada del entonces presidente, ¿no? La está mirando así. Después de eso pasó algo muy raro. Muy raro, como quieran calificarlo, un poco mafioso, un poco, no sé cómo calificarlo. Pero hubo un off the record, que creo que ahí fue que Cristina Kirchner empieza a hablar de los machos del off. Los machos del off. Es de vudú. Que se le atribuyó en ese momento a Matías Culfas. Fue de Matías Culfas. Claro. Y voló. Espera, como es off the record, yo lo voy a decir así, ¿no? Pero era un off, en ese momento era gracioso porque decían, esto es un off the record, pero te lo mandaban de la oficina. Era una locura, porque los off the record Solo no uses el textual, no tienen digamos. nombre. Bueno, no importa. Ese off the record decía algo más o menos así, que lo vamos a poner en pantalla. A ver si lo tenemos. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 milímetros, como son los gasoductos de Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución Laminados Industriales S.A. Esto era el mismo gobierno el que se peleaba. Yo me acuerdo esa vez, dije, se están tirando con gasoductos por la cabeza, porque eran Cristina y Culfas, que teóricamente eran el mismo gobierno. Pará, ¿quién hizo el gasoducto? Techint. ¿Quién ganó de los dos? Yo no sé quién ganó, porque a esta altura estoy medio perdida, pero Culfas salió eyectado y luego la justicia negó el off the record. ¿Qué estoy diciendo? En ese momento, al gasoducto lo hacía el Estado. Y la empresa que estaba en boca de los dos bandos en pugna era Techint. Hoy, lo que tenemos es una inversión con desarrollo privado, que lo que hace es elegir el precio que más le conviene. Vos no puedes acusar a nadie por elegir el mejor precio. A mí me preocupó más saber que en algún momento alguien le avisó a Techint que podía mejorar la oferta y que entonces hablaron o no hablaron. Porque en realidad no funciona así, no debería funcionar así. Ahora, ¿dónde estoy yendo?
si lo hacen los privados y la licitación es como corresponde, el privado tiene derecho a elegir a quien se le antoje. Pero las reformas de las que yo hablaba hace un rato, para bajar el costo argentino y que Techint o Juan Pedro tengan mejores condiciones para producir, son imprescindibles, porque si no, vamos a vivir en el pantano de justificar nuestra falta de competitividad por el costo argentino que luego nadie quiere bajar. O sea, los mismos que se quejan del costo argentino no lo quieren bajar. Entonces, el día que miren más allá de sus narices, por ahí salgamos de este pantano. Pero son los mismos jugadores. Son los mismos jugadores. A ver, ¿cuál es mi teoría? Ahora en un ratito Luis Majul, que ya está acomodándose en su mesa, va a contar la información que tiene sobre este tema. Yo no hablé con nadie. La verdad que estos últimos días el gobierno hizo un cerco bastante hermético. Me parece que hablan con muy pocos periodistas. Yo no hablé con fuentes del gobierno, pero sí tengo una certeza. Milei no va a subir al ring a alguien que pueda competir con él el año que viene. No va a subir al ring a nosotros, los periodistas. Lo va a subir al ring a Paolo Roca. Va a subir al ring a cualquier otro. En este caso tiene motivos, porque si uno escucha el discurso de Davos de Milei, lo que está escuchando es decir, quiero eficiencia dinámica, cita al profesor Jesús Huerta de Soto, empresarios que con innovación y mejores productos ofrezcan productos más baratos para que haya mercado competitivo. Bueno, eso es todo lo contrario a lo que plantea este caso, donde Techint aparece en la escena de un gasoducto otra vez. Me parece que también está acá. Milei va a necesitar subir al ring a cualquiera, menos a una oposición que no existe. Cristina Kirchner tuvo un momento así, parecido, donde estaba ella y todos los demás había que mirar con lupa para encontrarlos. ¿Saben cómo le decían ahí a Cristina? Blancanieves y los 7 enanitos. Hoy, Blancanieves es Milei, pero hay que saber usar esos momentos, porque después el karma siempre actúa. No sé cómo sigue la historia, ¿eh? Yo solamente estoy recapitulando. Hay actores que en Argentina siempre se repiten. Pasan los gobiernos, pero los actores se repiten. Ya está Luisito del otro lado, ¿no? ¿Algún urgente por acá? ¿Nada? ¿Nada? Ok, ya venimos.